Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes en www.puntajenacional.cl. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Hay alguien en este momento viendo la clase? La clase de hoy va a tratar de resolución de ejercicios PCU. Vamos a hacer nuestra última aproximación a resolución de ejercicios de comprensión lectora, que entendemos es finalmente lo más determinante de la prueba y a lo que vale la pena abocarse más. Por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta referida a cualquiera de los contenidos de la prueba, este es el momento y este es el lugar para plantearla. Así pues, seguramente lo mejor que podemos hacer es empezar con esta revisión. Veamos, vamos a poner el texto DEMRE con el que estamos trabajando. Esto es material obtenido de www.demre.cl. Por supuesto, no es material elaborado por nosotros y es un material que DEMRE pone a libre disposición para la preparación de la PCU. Entonces podemos mirar estas preguntas referidas primero a este texto. ¿Les parece que procedamos a leerlo? La insólita estructura de la obra de Rulfo nos permite reconocer en ella dos aspectos fundamentales. El primero de estos rasgos asume plenamente el carácter de la novela contemporánea en América, que, como se sabe, se caracteriza por concebir la obra literaria como un ente autónomo, como un cosmos cuya comprensión y aprehensión surgen a partir de la coherencia interna de sus partes, rompiendo de este modo radicalmente con el carácter trascendente que tenía la novela moderna.
El segundo aspecto nos lleva al propio desarrollo interno que ha tenido la novela en México en cuanto a la temática de la revolución se refiere. Había que esperar a que en 1953, al fin, Juan Rulfo procediese en Pedro Páramo a la mitificación de las situaciones, los tipos y el lenguaje del campo mexicano, cerrando para siempre con llave de oro la temática documental de la revolución. Pueden tomarse un minuto para repasar el texto por su cuenta, para mirar las palabras del léxico contextual. ¿Lo verificaron? ¿Leyeron el texto por su cuenta? Entonces podemos ahora realizar los ejercicios de léxico contextual. Coherencia interna. Veamos. Dice, el primero de estos rasgos, de los rasgos que son fundamentales de ser reconocidos, el primero de estos rasgos asume plenamente el carácter de la novela contemporánea en América, que, como se sabe, se caracteriza por concebir la obra literaria como un ente autónomo, como un cosmos cuya comprensión y aprehensión surge a partir de la coherencia interna de sus partes, rompiendo de este modo radicalmente con el carácter trascendente que tenía la novela moderna. Carácter trascendente, es decir, que se justifica en algo que está más allá de ella. En este sentido, la coherencia de las partes es lo que hace que éstas puedan ser reconocidas como un ente autónomo. Vemos, 50, coherencia, A, conexión, B, conformación, C, estructura, D, composición, E, ordenación. Si refiere a la unidad de las partes, que hace que la obra pueda reconocerse como un todo autónomo con respecto a aquello que ocurre fuera de la novela, la llamada trascendencia de la novela. Efectivamente, si indagamos en este sentido, la respuesta correcta es A, conexión, pues es lo que hace que las partes entre sí se junten. Luego, documental, aparece en este contexto en el que se habla de una temática documental con respecto a la revolución, con la cual la novela de Rulfo estaría rompiendo. Entonces vemos entre las alternativas disponibles y nos damos cuenta que aquella que refiere a ese carácter en el que los aspectos de la realidad aparecen transcritos en una obra literaria, le podremos llamar carácter documental o testimonial. Podemos seguir entonces ahora con las preguntas que refieren a comprensión lectora. 52. ¿Cuál es la importancia que le atribuye el emisor del fragmento anterior a la obra de Rulfo? A. La búsqueda de la trascendencia social de la novela anterior. B. La consideración de la novela como expresión de un mundo autónomo. C. El ensalzamiento de la Revolución Mexicana en la novela. D. El quiebre de la estructura tradicional de la novela mexicana. E. La inauguración de la temática documental dentro de la novela. Con E no podemos estar de acuerdo porque el mismo fragmento nos señala que esta obra continúa una tradición documental o testimonial con la revolución. No se nos dice en el fragmento que esta obra ensalce la Revolución Mexicana. Más bien se nos dice que mitifica determinadas escenas, personajes tipo, escenarios, espacios que serían propios de la Revolución Mexicana.
tampoco es la novela como expresión de un mundo autónomo, sino la novela como obra autónoma dentro del mundo, autónoma con respecto al mundo. Y tampoco se nos dice que la novela anterior haya sido una búsqueda de trascendencia social. Evidentemente la alternativa es D, porque lo que se destaca son las características rupturistas que presenta esta novela. 53. Según el fragmento leído, la importancia de la novela de Rulfo es: 1. La búsqueda de la trascendencia social de las novelas anteriores a ella. 2. La consideración de la novela desde la perspectiva de un mundo autónomo. 3. La desmitificación de la Revolución Mexicana en la novela. Veamos. Para darles la oportunidad de responder bien esto, creo que sería justo tal vez que observen el fragmento nuevamente. Mírenlo, pueden tomarse un minuto para esto. ¿Ya lo revisaron? Veamos entonces cuáles son las alternativas que están disponibles para responder esta pregunta. 1. La búsqueda de la trascendencia social de las novelas anteriores a ella. 2. La consideración de la novela desde la perspectiva de un mundo autónomo. 3. La desmitificación de la Revolución Mexicana en la novela. 3, ¿cierto? No es correcta. Se nos dice que la novela ejerce en el camino contrario. Establece una mitificación. 1 tampoco es cierta. La importancia de la novela no está en la búsqueda de las novelas anteriores a ella. Solo es cierta 2, es decir, B, que es la alternativa, solo 2. La consideración de la novela desde la perspectiva de un mundo autónomo. Veamos este tercer texto. La extinción de especies vegetales es un fenómeno cada vez más frecuente en la escala planetaria. En Chile, especialmente en áreas boscosas, la vegetación sufre profundas modificaciones, lo cual afecta en forma negativa a muchas especies y a sus ambientes propios. El conocimiento de las plantas con problemas de conservación es escaso y requiere de mayor investigación. Hay información respecto a su distribución geográfica, pero los antecedentes respectivos son a menudo de difícil consulta. La buena información obtenida de las fuentes documentales, complementada con un adecuado manejo en bases de datos, es una gran alternativa para mejorar las condiciones de conocimiento de las especies amenazadas. Si, además, se constituye una relación con un sistema de información geográfica, SIG, se podría contar con un instrumento adecuado y moderno para mejorar los esfuerzos de conservación. Morsi Helfing, Corología de la flora leñosa de Chile, amenazada de extinción. Pueden mirar un poco el contexto de las palabras de léxico contextual, modificaciones y constituye. Ok,
la vegetación sufre profundas modificaciones y se constituye una relación con un sistema de información geográfica. Modificaciones: alteraciones, mutaciones, disminuciones, distorsiones, deforestaciones. Aquí, mutación implica algo que ocurre a nivel genético, no sabemos si es así. Disminución implica que ese cambio va siempre orientado a que las cosas sean menos, y no podemos inferir eso. Distorsiones es que algo no puede ser percibido con completa calidad, y deforestación es que estas modificaciones siempre y en todos los casos van a tener que ver con la depredación de la flora. Cuestión que tampoco se puede inferir. Por supuesto, la alternativa correcta es A, alteraciones. Constituye, manifiesta, planifica, plantea, establece, fomenta. Manifiesta es que sale algo al exterior, no es. Planifica es que establece un plan, no es. Plantea es que hace una proposición, no es. Establece sí es, porque establecer y constituir tienen que ver con dar existencia a algo con la estructura que esa cosa tiene. En ambos casos podemos hallar esa connotación y estaría bien. Fomenta no es, fomenta es propiciar que algo ocurra. Y no es. No es nomás. La organización discursiva interna del fragmento anterior es problema-solución, causa-efecto, comparación-contraste, ejemplificación-conclusión, descripción y temporalidad. Miren las alternativas, léanlas para retenerlas y nos vamos a ir de nuevo al fragmento de texto para que puedan hacer el ejercicio. Si pudiese quitar esta barrita de aquí. Ahí está. No. Hola, Quique Gárate, yo te leo. ¿Cómo estás? Bueno, como hemos podido ver, me imagino que habrán tenido tiempo suficiente para captarlo, la estructura de este texto obedece, por supuesto, a la estructura problema-solución. Al principio se establece una dificultad en la observación y un problema con respecto a el estudio de plantas o de flora que está en situación de extinción, y luego se propone cómo ese problema podía ser solucionado. Veamos la pregunta número 57. Las ideas del fragmento anterior están ordenadas de la siguiente manera: planteamiento del problema, demostración, síntesis, conceptuación de la idea central, desarrollo, conclusiones, planteamiento del problema, ejemplificación, solución, ejemplificación, desarrollo, conclusión, planteamiento de una tesis, desarrollo, ejemplificación. Veamos. La extinción de especies vegetales es un fenómeno cada vez más frecuente en la escala planetaria. Problema. En Chile, especialmente en áreas boscosas, la vegetación sufre profundas modificaciones, lo cual afecta en forma negativa a muchas especies y sus ambientes propios.
El conocimiento es escaso, requiere mayor investigación. Los antecedentes son de difícil consulta. Se sigue planteando el problema. Ya, entonces... Planteamiento del problema, ejemplificación, solución, ¿cierto? Donde ejemplificación es cómo es difícil de encontrar fuentes documentales en Chile. Ahora, antes de pasar al próximo texto, vamos a pasar este espacio que nos lo propone nuestro auspiciador y dice relación con una pregunta desafío. Veamos.
Muy bien. Hemos vuelto de la pregunta de nuestro auspiciador. Y, a ver, miren, aquí llegó todo el mundo. No les cargaba la página. Qué raro, chiquillos. Con razón estaba tan solito en la clase. De repente empezaron a llegar. Pucha, qué mala esta pasada, chiquillos, chiquillas. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios de comprensión lectora, que es lo que podemos hacer en este ratito. Oh, chiquillos, chiquillas. Pucha, estaban angustiados. Oh, mis cabros queridos, mis cabras queridas. Todo está bien. ¿Qué les parece si hacemos estos ejercicios que están acá? Para así como una última preparación. De verdad no estaba hablando con nadie. Yo decía, ¿por qué no vinieron? Pucha, me quería despedir y no vino nadie. Pero ahora que están aquí, me siento mucho más feliz. La clase ojalá se suba mañana, po. Habíamos visto 3 textos antes. Como estaba solito, avancé súper rápido, po, porque en verdad quería avanzar. Por si alguien lo veía en YouTube, para que saliera bien por último por YouTube. Pero ahora podemos trabajar en estos ejercicios con más detenimiento. ¿Les parece? Si total, lo que pensábamos es, a esta altura ustedes ya desarrollaron un conjunto de herramientas para enfrentar la prueba. Las herramientas que tienen son las que van a tener en la prueba. Ya no sirve de tanto neurotizarse por obtener más. El tema es confiar en lo que tienen, confiar en lo que saben y emplear eso con los mejores propósitos posibles, de la mejor manera posible. La luz del foco que me ilumina, que esto es un estudio, tengo un foco sobre mí, me encandila un poco. Ay. De verdad voy a echar los de menos en mi vida, porque ya los martes no voy a poder hablar con una cámara mientras miro un chat. Bueno, veamos este último texto y después pasamos a cosas más emocionales. Leamos. 1. El lenguaje permite actividades en un amplísimo espectro. Si la meta de la educación es capacitar a los individuos para que lleguen a ser pensadores o comunicadores creativos y críticos, tenemos que ayudar a los alumnos a usar el lenguaje como herramienta de transformación sobre el conocimiento y la experiencia, a poder comprender y también a expresar. De aquí que creamos que la lectura, el habla y la escritura son elementos tan estrechamente ligados que ninguno de ellos debe ser desvinculado de los otros, y menos en la etapa que nos ocupa. Integrar la lectura y la escritura implica enseñar las dos disciplinas en forma correlacionada, ayudando a los alumnos a determinar cuáles son las relaciones entre una y otra. Enseñar a los alumnos a escribir, planificar, componer, releer y reestructurar contribuye a mejorar su comprensión lectora, haciéndoles más conscientes de cómo los autores organizan sus ideas. Cuanto más aprendan a escribir y organizar sus propios pensamientos, más sensibles serán a comprender cómo otras personas pueden hacerlo.
M. Catalá, la lectura desde el punto de vista de una maestra. La pregunta de desafío era... Era la B. Se me olvidó decirlo porque me causó furor verlo. Herramienta. A, elemento. B, mecanismo. C, medio. D, instrumento. E, recurso. ¿Cómo aparece aquí? Mírenlo en el contexto. De hecho, miren las dos palabras en su contexto. Tómense unos 30 segunditos, pueden repasar las tres palabras, perdón, porque ahí está la otra. ¿Están todavía o se perdieron de nuevo? Ya me da miedo cuando no veo escrito en el chat. Pienso que ya se fueron. Ahí están. ¿Ya? Entonces veamos la primera. Herramienta. Tenemos que ayudar a los alumnos a usar el lenguaje como herramienta de transformación sobre el conocimiento y la experiencia. Herramienta, algo que sirve para otra cosa. Algo que sirve para lograr algo, eso es una herramienta. Emplear el lenguaje para una transformación social. O una transformación de la experiencia, dice. Chucuchucuchún. La alternativa correcta es... instrumento. Herramienta e instrumento son, en ambos casos, algo que sirve para lograr algo. Ahora veamos la pregunta siguiente. Nos dice, desvinculado, desatado, separado, desarticulado, segmentado, retirado. De aquí creamos que la lectura, el habla y la escritura, que son elementos tan estrechamente ligados que ninguno debe ser desvinculado de los otros, o sea, que no se puede entender uno sin los otros. Avispita, tú también llegaste ahora recién. Pucha, qué tontera. También tengo que saludar a mi amiga la avispa. Hola, avispa. Ya. Desvinculado es aquí separado, en el sentido de que ningún elemento debe verse ajeno a los demás. Finalmente, implica, propone, preconiza, supone, propicia o pretende. Integrar la lectura y la escritura implica enseñar las dos disciplinas en forma correlacionada. O sea, si vas a integrar esas dos cosas, necesariamente tiene que suceder lo otro. Si una cosa ocurre, necesariamente tiene que suceder la otra. Ese es el sentido que tenemos que encontrar en ambos casos. Fíjense que no es la D. En este caso,
si decimos que una cosa es necesaria, que una cosa, si se da esta cosa, necesariamente se va a dar esta otra. Si levanto el brazo, necesariamente mis articulaciones se van a mover. Si levanto el brazo, necesariamente voy a mandar una orden a mi sistema central desde el cerebro, que es el que coordina mis movimientos. Si enseño escritura y lectura, necesariamente las tengo que integrar. Como ha dicho nuestra gran amiga May Uribe, la respuesta correcta es C. Ya. Según el fragmento, el objetivo de la educación es A. Ayudar a los alumnos en el uso eficiente del lenguaje. B. Formar personas reflexivas y capaces de comunicarse creativa y críticamente. C. No desvincular los elementos que conforman el lenguaje. D. Considerar el lenguaje como una herramienta para transformar el conocimiento. E. Desarrollar en los alumnos las habilidades de lectura y escritura. Si el texto nos dice, según el fragmento, o sea, si el texto que nos introduce la pregunta nos dice, según el fragmento, tendremos que entonces saber que la respuesta se encuentra explícita en el texto. ¿Podemos buscarla? Sí, busquémosla. Veamos dónde el fragmento nos dice algo de lo que la educación debe hacer. Capacitar a los individuos para que lleguen a ser pensadores o comunicadores creativos y críticos. Es decir, la respuesta correcta es, por supuesto, es B. De qué bueno que ya está terminando todo este proceso. Y qué bueno que lo van a enfrentar con confianza, con relajo, con una sonrisa, con un agradecimiento al sol en la mañana. De esa forma, así de bueno. 62. Según el emisor del fragmento, el lenguaje constituye un A. Conjunto de actividades de amplio espectro. B. Ayuda para la actitud creativa de los individuos. C. Vinculación permanente entre lectura y escritura. D. Herramienta de transformación, comprensión y expresión. E. Instrumento de resolución de los problemas de la humanidad. De nuevo, la enunciación de la pregunta nos indica que está textual. Miren las alternativas, reténganlas y vamos al texto. ¿Qué se nos dice del lenguaje? El lenguaje como herramienta de transformación sobre el conocimiento y la experiencia. O sea, como le han dicho, estos excelentes y estas excelentes lectores y lectoras, por supuesto, la alternativa correcta es D. Vamos ahora con la 63. La expresión que mejor representa la síntesis del fragmento es A. Desarrollo de la capacidad creativa y crítica. B. Múltiples y diversas actividades pedagógicas en el aula. C. Cómo lograr la expresión de los propios pensamientos. D. Etapas de enseñanza de la lectura. E. La importancia de la integración de lectura y escritura. Aquí es, ¿cuál es el tema que permite englobar todo lo que se lee? Por supuesto,
es E, como ha dicho la mayoría de ustedes, buenas personas. Muy bien. En las preguntas de síntesis están tiki-taka. Ya no los engañan los distractores. Yo confío plenamente en que les va a ir bien. Yo también soy fan tuyo, Mayuribe. Así que es recíproca la relación de admiración. No, abejita, no es el primer texto de la clase. Es como el 5 o el 6. ¿Por qué Pablo Salinas? Por el Guatón Salinas. Igual varias veces me han dicho que yo soy como el Guatón Salinas. Es como el parecido típico que me tiran. Gracias. Miren, ahora es una pregunta de inferencia. Oh, gracias por las cosas lindas que me dicen. Muchas gracias. Muchas. 64. De la lectura se infiere que la intención comunicativa del productor del fragmento es... podemos inferir una intención. Veamos. A. Incentivar a los profesores para no separar las prácticas propias del lenguaje. B. Ayudar a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora. C. Estimular la creatividad de los jóvenes. D. Mostrar la complejidad del uso del lenguaje. E. Presentar una teoría acerca de la enseñanza de la escritura. ¿Qué? A ver, juéguensela. Buena, cabros. Por supuesto, es la A, ¿cierto? Es un texto que tiene un tono técnico que está más bien dirigido a que las personas comprendan cómo enseñar que a dar alguna estrategia para aprender. Bueno, aquí tenemos otro texto. Pero antes de pasar al otro texto, dado que no empezamos la clase juntos, lo que yo quería preguntar era sobre dudas. ¿En verdad podemos parar aquí el tema de resolver preguntas de prueba y pasar a algo que igual sería importante en una última clase? Que es que podamos trabajar las dudas. No sé si les parece. En verdad, como esta es la última clase, igual puedo disponer el tiempo para ustedes. Me puedo quedar 10 minutos más de lo que me iba a quedar. Y emplear este tiempo, estos 20 minutitos restantes, para resolver dudas. Miren, el tema de las técnicas no es mi fuerte como profe. Como que mi fuerte como profe no está en aprenderme truquitos para enseñar, para no tener que estudiar.
Lo que a mí me parece siempre que de lo que se trata esta prueba es de comprenderla, de ver qué es lo que se nos plantea cuando se nos plantea una pregunta. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo podemos comprender esta pregunta? El tema de plan de redacción, chicos y chicas. La técnica es una sola, ya. Hay dos preguntas. Una que es más fácil de responder. WASP, profe, ¿recomienda empezar con los textos? De aquí al viernes, hagan 2 ensayos. Hagan un ensayo empezando con los textos y hagan otro sin empezar con los textos. Vean cuál les resulta más fácil y cuál no. Siempre me hacen esa pregunta, ¿es mejor empezar con los textos o no? Depende, pues depende de cuánto se demoren en activar la concentración. Para algunas personas va a ser mejor llegar a los textos cuando ya se hayan activado en las otras secciones. Para otras personas va a ser mejor activarse leyendo los textos. Las mentes y las formas de aprendizaje son diversas. Entonces no hay una receta, no hay como un tic así, cabros, yo les traigo la mano para hacer la PSU. No, eso no existe. Entonces, en verdad tengo que ser responsable. Y ser responsable para mí es recomendarles que diseñen ustedes el orden de acuerdo a lo que les ha funcionado mejor. Ya han tenido harto tiempo para probar. Diseñen ustedes un orden. Vean qué orden les acomoda, qué orden les da confianza. Confíen en ustedes, en su propio criterio, en lo que han sentido cuando han dado PSUs anteriores. Confíen en su experiencia, en su raciocinio, en su capacidad crítica, en la capacidad de ver que la PSU no es un monstruo, no es algo a lo que uno le tenga que temer, es un instrumento de medición, y es un instrumento de medición que ustedes ya conocen más o menos. Ahora, en plan de redacción, les voy a tirar todas las cosas que yo diría para abordar eso. Plan de redacción hay siempre dos criterios. El deductivo y el lineal. El deductivo implica que el concepto más general siempre va antes que el más particular. Es decir, ciencias naturales es más general que física, porque la física es una ciencia natural. El concepto más abarcador va siempre antes que el menos abarcador. El más abstracto, el amor humano, siempre va antes que el más concreto. La relación de Juanito con Pepito, que son pololos. Eso sería más concreto y sería una ejemplificación del amor humano. Luego, lo más universal, por ejemplo, los seres humanos o las bandas de rock, siempre van antes que lo más particular, por ejemplo, yo, o por ejemplo, Metallica. Eso implicaría siempre un orden deductivo. Ahora, el orden lineal significa que lo que va antes y lo que va después. Que el problema va antes que la solución, que la causa va antes que el efecto. Entonces, que un hecho histórico anterior va a ir siempre primero que uno que ocurrió después, en la secuencia interna. Ahora, el orden de qué coloca uno primero. Primero siempre si hay un enunciado más general que el título. Si, por ejemplo, el título es Los prisioneros y hay un enunciado que dice el rock chileno en la década de los 80, va primero el rock chileno en la década de los 80, porque es un enunciado más general que el título. Con eso se parte. Luego, una definición. Si no hay definición, una caracterización. Si no hay caracterización, un ejemplo. Yo creo que sí, teniendo en cuenta esas cosas podrían responder la mayoría de los planes de redacción. Claro,
Habitualmente, cuando no hay definición, como dice la abejita, puede salir el origen de la palabra, por ejemplo. Ahí también, si no hay definición, puede empezar con eso. Otro asunto que yo creo que es bueno es reconstruir el orden primero sin ver las alternativas. Eso lleva a tener un grado de certeza mucho más grande cuando uno contesta. Una de las principales trampas de la PSU es que uno contesta y después uno queda dudoso, así, uy, habré contestado la correcta, chuta, no sé. Bueno, por eso es importante también el factor psicológico. No solo el factor conocimiento, sino que el factor seguridad. Contestar plan de redacción y conectores, primero tapando las alternativas. En el caso de conectores es poner las palabras que uno cree que podrían reemplazar las que están encima de la línea punteada. Ambos ejercicios no los van a demorar mucho más y les va a dar más seguridad. Si han practicado, si han ejercitado, esta técnica va a contribuir a mayor asertividad y mayor seguridad. Jere, no puedo resolver esa pregunta, pero podemos seguir viendo preguntas más generales. Consejos para conectores, lo mismo, tapar las alternativas, reconstruir primero el sentido de ustedes, sin ver las alternativas. Si hacen eso, les aseguro que les va a resultar más fácil, porque a veces uno se deja llevar por las alternativas y lee mal el fragmento. Eso es lo que pasa cuando uno le pone mucho énfasis a las alternativas y se olvida que estos ejercicios están hechos para que uno los pueda resolver sin alternativa. Lo mismo que en comprensión lectora, no hay técnica más mala que leer las preguntas primero que el texto. Porque así, la lectura superficial de las preguntas, o sea, primero vas a leer preguntas que no entiendes. Vas a leer preguntas que no entiendes, lo que te va a crear una idea falsa del texto en la cabeza y vas a enfrentar ese texto con ideas falsas y luego vas a contestar preguntas que leíste, que vayas a haber aprendido a contestar leyendo un texto con ideas falsas con preguntas que leíste sin entender el contexto. O sea, todo malo. Eso al final es una trampa. Uno lo hace así como, no, el truco bacán. Pero en verdad no, po. Contribuye a la confusión mental. Mientras más claridad mental, mientras más determinación tengamos, más fácil nos va a ser determinar la correcta. Los distractores están para hacernos dudar. ¿Nosotros vamos a darles ese gusto a los distractores? ¿Les vamos a dar el gusto de sentir duda dentro de nosotros? Maggie dice, profe, si me demoro más en comprensión lectora, ¿la dejo para el final o para el principio? Si podría abordarla una vez rápido, sin anotar las respuestas en la hoja de respuestas, luego haces las demás secciones y vuelves a repasar comprensión lectora. Sobre comprensión lectora, igual si te cuesta, si eres de las personas que tienen que leer varias veces un texto para entenderlo, hazlo 2 veces. Bien, no vamos a dejar que la inseguridad nos toque. Profe, consejos para las preguntas de inferencias. Ya, aquí hay un tema, aquí sí puede haber una trampita, un como... No, una cumbia que uno le puede hacer a la PSU. Resulta que las preguntas de inferencia y las de interpretación y las de evaluación son muy difíciles de construir metodológicamente. Entonces, habitualmente, lo que hacen las preguntas de inferencia o de interpretación es mostrar una alternativa en la que hay una inferencia o una interpretación válida
y como cuesta tanto, sobre todo en el caso de la interpretación, definir cuándo una interpretación es válida, resulta que va a estar rodeada de cuestiones que van a ser disparatadas. Entonces, en las preguntas de inferencia y de interpretación, lo que les recomiendo es primero descartar los disparates. Luego, siempre tener en cuenta que una inferencia no está en el texto, pero se desprende del texto. En cambio, una interpretación es postular un sentido sobre el texto. Esa definición sirve. Cata Ignacia, amiga, un consejo. Este año realizamos varias clases de conectores donde los abordamos teóricamente. Si buscas en clases anteriores podrías ver unas clases donde hicimos harta ejercitación al respecto. ¿Es mejor partir con los textos más largos o los cortos? Depende, de nuevo, ¿qué piensas tú de tu concentración? Si crees que la concentración te parte así como arriba y va bajando, yo diría empieza con lo más difícil. Pero si tu concentración es como un motor que se va calentando de a poco y como a los 20 minutos estás en el clímax de la concentración, yo diría mejor calienta con las cosas más fáciles y cuando llegues al clímax, dalo todo. Como corriendo, ¿cachai? Pero eso tiene que ver con conocer la propia concentración. Muy buena, Wasp. Yo creo que hay que partir con los textos que veas más interesantes. Eso puede ayudar a tu concentración. ¡Qué buen consejo! Es verdad, a mí me pasa que cuando no ando como en el modo leer, yo soy súper buen lector, pero eso no significa que siempre ande en el modo de leer. Hay veces que ando con un libro en la micro y estoy pensando en otra cosa y no me puedo concentrar. Entonces, evidentemente, algo que me interese más va a ser más fácil que me produzca concentración. Luego, si genero concentración en algo que me interesa, voy a subir mis niveles y eso me va a permitir concentrarme en cosas que antes no me interesaban tanto. Está súper bien. Sí, yo soy más de esas personas que tienen que lograr como un clímax de concentración. No sé, ustedes tienen que ver cómo funcionan. Cachen que yo no soy mucho de la escuela de que hay un método para todas las personas y todas las cosas. Y eso, porque yo en verdad nunca fui muy tradicional en términos de orden o de concentración. Siempre he sido más bien acuario, como soy, una persona que el orden es lo que para otras personas puede ser el desorden y la desconcentración para otras personas para mí puede ser la concentración. Y ya ven, al menos aprendí un par de cosas así. Entonces, claro, pues a que yo soy entre comillas un nerd medio sabiondo, lo que aprendí lo he aprendido conociendo más bien mi propio desorden mental me ha ayudado a aprender. Last dice, yo parto con la concentración al principio y después me voy gastando. Entonces, si eres así, mejor concéntrate primero en las cosas que sean más difíciles, en los textos largos. A la Valeria le da sueño después de 1 hora de prueba. Lo otro es que partan, como que hagan una corrida de la prueba muy rápido, descansan 5 minutos y después abordan la prueba de nuevo. Si creen que creen que pueden ver la prueba una vez rápido. Yo al menos lo hice así la primera vez que di la PSU, que fue la única que la di para entrar a la U, las demás las di por proceso de trabajo, ¿cierto? Lo que hice fue primero di la PSU entera. Yo soy muy bueno para leer, entonces en verdad la leí muy rápido, la contesté y después la hice de nuevo lento. Y entre medio me tomé un descanso. Me demoré casi todo el rato disponible. Esto cuando tenía 17 años y saqué 809 puntos. Fue la prueba en la que mejor me fue. Y eso que no hice pre-U. Fue toda una cosa de concentración. Así que si yo pude, todos pueden.
Preocúpense de dormir la noche anterior. Hagan ejercicio, cánsense el día anterior y no tomen estimulantes, no tomen café y esas cosas cerca de la hora de dormir. Porque mientras mejor duerman, mejor les va a ir al otro día. ¿El chocolate ayuda o no? El azúcar ayuda. El chocolate dicen que ayuda, también comer fruta te da azúcar, tomarte un té, un café. ¿Será malo carretear el sábado? Bueno, cada quien ve ahí cómo se recupera. De repente, no sé, pues es que depende de cómo te conozcas a ti misma. Ese es el asunto con el carrete. Si tú piensas que si sales a carretear te vas a relajar y eso te va a ayudar a estar mejor, vos dale, carretea. Si tú piensas que el carrete te va a cansar, te va a desordenar el sueño, te va a hacer tener caña el otro día, pucha, yo ahí lo cuestionaría. Pero es que cada uno se conoce, cada uno sabe cuáles son sus límites. Uno puede hacer lo que quiera, pero sabiendo, de forma lúcida. No voy a decir que está mal carretear antes. No, eso, lo que está bien y lo que está mal va a depender de cómo redunde eso en tu vida, cómo te vas a sentir al día siguiente. Si te va a relajar, bacán. Si te vas a hacer sentir malestar, no es tan bacán. Ahí cada quien la ve por sí mismo y sí misma. Brandy. Hagamos un ejercicio de respiración todas las personas juntas. Respiro. Voto. Respiro. Voto. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Yo confío en mis capacidades. Inhalar. Exhalar. La PSU no me intimida porque estoy preparada, porque estoy preparado. Inhalar. Exhalar. Respiren profundamente y piensen que la respiración es como si ustedes estuvieran en un desierto muertos de sed y de repente tomasen agua. Cada respiración los va a refrescar tanto como un vaso de agua en el desierto. Respiren y boten lentamente. Cada vez que sientan que se los come la ansiedad, empiecen a respirar y botar lentamente. Cuenten 5 tiempos al respirar y 5 tiempos al botar y piensen que la respiración es algo tan refrescante, tan tranquilizador como tomar agua en el desierto, o encontrar agua en una montaña si es que tienen sed. El asunto es que piensen que la respiración los viene a refrescar, los viene a aliviar. La respiración es una manera que ustedes pueden ocupar para aliviarse. Si es que el domingo están muy nerviosos y no les baja el sueño, respiren, tengan paciencia. Tal vez van a respirar 1 minuto seguido y van a decir, pero no pasa nada. Pero a los 3, 4, 5 minutos, de nuevo, van a recuperar el centro. Esa es una técnica que no es necesario ser místico para saber que es así. O sea, los psicólogos están de acuerdo más o menos en que eso funciona. Entonces, chicos, chicas, cálmense. Ya, le mando un saludo al Pololi Javichu.
o a la Pololi Javichu. No sé si es niño o es niña. Ya, chicos y chicas, me encantaría que si les va bien en la prueba, me lo comuniquen. Pueden escribirme a mi Facebook, que es fundamentalmente por molestar. Me gustaría saber cómo les fue y ese tipo de cosas. Yo ahora me tengo que ir, pero de verdad me gustaría saber cómo les fue a las personas que se prepararon acá. A las personas constantes que estuvieron siempre, como la Wasp, la Maggie, las Raros Peinados Nuevos, las personas que se fueron integrando, Annelies, Brendy, Quique, pero se cayó. Ay, ay, ay. Es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento
de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Cuando la promesa de la educación gratuita parece